Receptor lógico. Transmitiendo desde Tamaulipas, México. Lógica global convergente. Aquí y ahora. Aquí y ahora. El instante es todo y nada. Todos los domingos en vivo por Spreaker. A las 9 horas, Ciudad de México. Y en diferido por Radio Frecuencia Origen. Hola, muy buenos días. Una vez más, transmitiendo desde la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Mi nombre es Ana Patricia Martínez y estamos en el programa de Receptor Lógico. Hoy es 18 de febrero del 2018. Como información adicional, estamos, de acuerdo a la calendaria, en una frecuencia positiva de 49, en una frecuencia negativa de 316, con un gap de 12 y 7. Estamos en la vuelta 4, cuadrante suroeste, que corresponde a la pregunta concreta o más concreta. Y estamos en el paso lógica, como mera referencia. Bueno, estamos hoy con Leslie. Buenos días, Leslie. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, chicas. Pati, Norma. Buenos días, Norma. Hola, Pati. Hola, Pati. Hola, Leslie. Buenos días. ¿Cómo están? Pues aquí estamos empezando este domingo, que me encontré con la noticia. Abrí Facebook y la primera noticia que me apareció fueron dos, pero la que me llamó la atención fue que se estrelló un avión en Irán. ¿Otro? ¿Otro? Sí, que iban 66 pasajeros, 60 pasajeros y 6 integrantes yo creo que de los que van de vuelo. Sí, la tripulación. Bueno, 66 personas a bordo y parece que las 66 murieron. ¿Y no nos da datos como el de Rusia? ¿De cuánto tiempo de Fíjate vuelo que o a sí, dónde nada iba? más que se me perdió. Ya no lo vi aquí. A ver. Sí decía el número de vuelo. No lo anoté, nada más leí la noticia porque estaba entrando a poner todo, a que se escuchara todo y la verdad no anoté los datos, pero sí marcaba el número de vuelo. Y decía algo de que se había estrellado en unas montañas, pero no me aparece. Así que no sé si sea, pero bueno, no necesariamente vamos a hablar de eso, aunque es un tema que la semana pasada fue uno en Rusia y ahorita es otro en Irán. Pero ya van 2 aviones estrellados. ¿Cuánto suma avión? Avión suma, vas a ver, 63. No, pues no me informan nada. Pues yo ayer estaba platicando con unas personas y hablaban precisamente del 63. ¿En serio? 6336. De esa frecuencia precisamente estaban hablando. 6336. Uh-huh. Sí, porque el 63 te da la doble vía en 36, ¿no? No sé, Pati. Pues todo tiene una doble vía. Sí. Estamos en el mundo de la dualidad. En la realidad de la dualidad. Bueno, hay varias cosas. A mí me llamó la atención eso del avión, que ya no lo encuentro. No sé dónde se me quedaría. Porque es de lo primero que aparece y ahora resulta que ya no están. Pero bueno, esa fue una. Otra fue que vi que en el programa de la semana pasada, me parece que fue de la semana pasada, aquí lo tengo, precisamente Jan, porque estabas hablando de Jan,
Vi que puso un comentario, yo o sea, lo leí, pero no pude. Esta semana yo anduve un poquito Ay, ¿qué dijo ocupada. Jan? Ni Aquí cuéntame de qué puso, estaba. fue el del 11, puso, ¿existe error? ¿O error es un juicio de valor sobre aquello que sucede? Según Exacto. quien lo que sucede es un error, por lo cual mejorable. No le contesté nada, porque realmente era como primero leer bien lo que me estaba poniendo, no sabía. Únicamente le puse me gusta, pero porque lo leí, no porque me gustara en sí. Sí, O sea, realmente no es de. El me gusta para mí de Facebook no es porque me guste o no me guste o cosas de ese tipo. Es más que sí, nada como claro. para saber que lo leí. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué me llamó la atención? Después puso otro, que ese sí ya no lo encontré, donde puso la canción, si mal no recuerdo en ese programa, me parece que puse una canción de Frank Sinatra que se llama A Mi Manera, en español, Ujú, ujú. y puso un comentario también en esa canción, pero ese ya no lo encontré. Pero bueno, lo que Jan puso aquí respecto al error, primero que nada es comentar que podemos hablar acerca del error si quieren, y si no, simplemente que comente yo lo que yo vi respecto a lo que Jan puso. Mejorable, que el error se mejore o no se mejore, el error es error. Si tú lo quieres ver como bueno o malo, ese es otro asunto. Si tú lo quieres ver como mejorar o no mejorar, es otro asunto. Muchas veces el error ni siquiera tiene que ser corregido. Muchas veces el error, así como lo veo ahora, es simplemente lo ves, lo observas y eso es todo. No pasa de ahí. Un error, probablemente, desde donde cada quien lo vea, el error, eh, al principio, la palabra error era como muy, muy pesado, como muy negativa, una connotación muy negativa para mí. Yo no lo tengo muy presente, o sea, yo no tengo muy presente que a lo largo de mi vida me hubieran marcado o remarcado que yo no debía equivocarme o que debía hacer bien las cosas. En algún momento alguien cercano me dijo, es que sí, nos decían esto, nos decían aquello, y dije, bueno, no dudo que lo hayan hecho, yo no lo tengo muy consciente, no tengo muy consciente esas instancias, pero sí, ¿verdad? Yo sé que el simple hecho de que, aunque no me lo dijeran a mí, si yo estaba cerca de una persona a la que se lo dijeran, era como que automático el hecho de tomarlo también para uno. A lo que voy es a que cuando yo inicié este proceso, sí, la palabra error tenía mucha carga y esa connotación tan negativa. Poco a poco fui observando y fui viendo, bueno, realmente es un error, no es un error. Hay un error de percepción, hay un error de que soy un error. A mí, de las cosas que sí, que me gustaba era decir que, o verme como un perfecto error, porque muestra mucho, ¿sí? Entonces, el error yo lo veo más que la palabra, con ese sentido de que si lo mejoro o no lo mejoro, que de acuerdo a quién es un error, y bueno, con lo que nos pone, lo que puso aquí, ya existe error, o error es un juicio de valor. Yo creo que eso sí lo vi muy claro en un principio, como un juicio de valor de que si el error es bueno o es malo. Ahora lo veo simplemente, pues si es un error, es un error, desde quien lo esté viendo y desde donde lo esté viendo la persona o receptor, Sí, sí. o como se Ujú, quiera ujú. llamar, ¿sí? A mí en lo particular, la palabra error me ha mostrado muchísimas cosas. Ahora, en este instante, yo puedo hablar de un error, y si me equivoco, porque estoy cometiendo un error desde cierta perspectiva o desde mi perspectiva, ya no es esa molestia, ya no es esa incomodidad, ni ese deseo de ir a corregir inmediatamente. Muchas veces hay que corregirlo porque si yo lo estoy viendo como un error, y a mí me sucedió algo muy, muy, muy visible, digamos, en diciembre, donde trabajo, se hacen unos calendarios para regalar a la gente. Y a mí me toca, bueno, yo tomo esa tarea de hacer esos calendarios. Y entonces son calendarios pequeños
como para un escritorio, pero son chiquitos como un tipo postal. Entonces resulta que yo puse una letra mal, pero esa letra era un error ortográfico, ¿sí? De ortografía. Yo no me había dado cuenta del error, de ese error de poner esa letra, pero fue al final en diciembre, no me acuerdo, ya fue a finales de diciembre. Cuando a mí me dijeron, yo vi el error como molestia de la persona que me lo hizo notar. A mí no me causaba ninguna incomodidad, porque yo había cambiado, yo puse a través, y en lugar de poner S, al final puse Z. Pero yo vi la molestia de la persona y yo me di cuenta que para mí podía ser un error, pero realmente a mí no me movía, o sea, no me causó incomodidad ni nada, pero sí vi la molestia que le estaba causando a otra persona y que ese error iba a ser visto y que ese error iba a ser entregado a muchas personas. Eran creo que 300. Las impresiones que ya estaban hechas, ¿sí? Cuando yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo, yo dije, bueno, a mí no me causa ninguna incomodidad, incluso no me molesta. Si yo entrego esos calendarios y alguien dice algo, ¿no? Si es un error, está bien, o sea, yo no le veo más que un cambio de letra. Quizá te era más trascendente, no lo sé, pero a lo que voy es a que como error a mí no me causaba ninguna incomodidad. Cuando yo me di cuenta dije, bueno, pues yo no tengo inconveniente en corregir el error, lo corrijo y lo pago. ¿Por qué? Pues porque ya estaba impreso, por muchas razones. Entonces fue lo que hice, corregir ese error, porque en ese momento era un error ¿desde dónde? Desde la percepción de otra persona y quizá desde la mía, pero para mí no era una incomodidad, no era una molestia. O sea, yo no lo veía como algo que fuera tan necesario cambiarlo, ¿sí? Grave. O sea, que no lo veías como algo grave, pues. Exacto, o sea, para mí realmente fue observarlo y bueno, yo dije, sí está bien, es un error ortográfico, de ortografía, ¿sí? Pero también yo vi que no me representaba a mí, sino a otras personas. Entonces dije, bueno, pues se corrige el error. Y se corrigió el error, ¿sí? Y ahí quedó. Claro. Eso a mí me mostró muchísimo, porque yo pude ver la ligereza o la tranquilidad o como le quieran llamar, con lo que yo vi esa situación. Y pude observar lo que se daba a mi alrededor. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, si yo me voy a lo que ya nos comentaba, que si es un error, existe un error, bueno, simplemente el error puede ser visto de muchas maneras, desde muchos puntos de vista, desde muchas perspectivas, y puede ser o no un error dependiendo de quién lo esté viendo, de quien lo esté observando. Que eso es algo muy importante porque si para mí no es un error, pero para el otro sí, bueno, pues simplemente cada quien toma su lugar y dice, bueno, si a mí no me incomoda verlo, lo puedo dejar así, ¿sí? Y observar qué pasa. Y si otra persona, digamos, para mí no es el error como lo ve la otra persona, y si la otra persona lo ve como un error gravísimo, bueno, pues también puede hacer algo esa persona, ¿sí? Pero para mí lo que quedó muy claro fue que a mí no me daba carga y a otras personas sí. Pero yo no podía, yo asumía mi carga, si hubo carga yo la asumí. Yo sí asumí lo que estaba viendo, dije, si es un error, pues es un error de letra, ¿no? Pero hasta ahí para mí no era esa carga tremenda, ni esa molestia que yo veía. Mira, pero lo que sí vi es que yo no podía asumir la carga de otra persona. ¿Sí? Ahora sí que me querías decir, Leslie. Perdón, Pati. Que en realidad... ¿Estás lejos del micrófono o te oigo muy lejos, Leslie? A ver, ¿ahí ya me oigo? Ahí. ¿O me oigo? Sí, ahí. Perdón. ¿Ahí? ¿Mejor? Bueno. Sí, te oigo un poquito lejos, pero no sé por qué. Bueno, que lo que yo decía es que, a ver, vamos a poner al error sobre la mesa, ¿no? Lo que para mí es un error, para otros no lo es porque tiene que ver mucho con un tema de apreciación y de lectura,
desde dónde lo estoy leyendo y obviamente qué implicaciones podría tener. Vamos a pensar en cualquier error, el que sea. Si ya es catalogado como un error, entonces quiere decir que está mal. ¿Y por qué está mal? Porque puede tener consecuencias a futuro que ve tú a saber cuáles sean. O sea, ya de hecho, de tajo te puedo decir que catalogar algo como un error, en mi caso, hablo por mí, pues me está hablando como que de que le tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de que las cosas no sean como yo creo que deberían de ser. Uh-huh. En primer lugar es un desafío a atravesar para descubrir y a ver si es cierto que son tan fatídicas las cosas si yo acepto esto. Pero también el error a mí me indica como que es nuestra poca tolerancia, es una muestra de nuestra poca tolerancia a la frustración. O sea, si yo estoy viendo que, a ver, voy a hablar de un error muy simple, que cuando tiendo mi cama quedan chuecas las colchas, que es algo que para mi mamá, por ejemplo, o para mi abuela serían imperdonables, deshacían la cama y la volvían a hacer. Pues en realidad me está hablando de la poca tolerancia a la frustración que hay. ¿Por qué querer corregir? Cuando uno quiere corregir, o sea, esta es como la pregunta a la que invito. Cuando tú quieres corregir, ¿desde dónde quieres corregir? Si quieres corregir lo que para ti es un error, muy probablemente abajo de eso hay miedo. No lo sé, lo suelto para que cada uno revise adentro, ¿no? ¿Y por qué quieres cambiar aquello? O sea, yo creo que es muy rico el poderlo poner ¿cómo le llaman a las tablas estas quirúrgicas? Y hacerle la operación al error, a ver qué hay adentro y qué hay atrás y de dónde viene y de dónde nace y a dónde va. Y si yo corrijo aquel error que para mí o para otro es un error, ¿va a dejar de existir el error? No, yo creo que con lo que hay que trabajar es con lo que me trae al error. Tenga la cara que tenga la forma que tenga. Porque lo que me trae al error va a ser siempre lo mismo, que lo único que alcanzo a ver en este momento es o miedo o poca tolerancia a la frustración. Y ojo que de la poca tolerancia a la frustración se derivan un montón de cosas. Un montón de cosas. Entonces, nada, era eso, como ponerlo sobre la mesa y si quieren podemos empezar a hablar de eso. A ver, Norma. Bueno, tú decías que de cómo percibías tú el error. Y bueno, yo lo que alcanzo a ver y con respecto a mi persona es que a mí sí, yo fui una niña que siempre me marcaron los errores. Y que crecí con una persona que obsesivamente se tenían que hacer las cosas perfectamente bien. Y entonces, aunque tú tuvieras una iniciativa de ofrecer una posibilidad de hacer algo diferente, ella lo rechazaba porque no eran las cosas como ella pensaba. Entonces, pues sí, la verdad es que yo crecí y al final no te das cuenta en qué momento tú ya lo tienes como propio, donde ya no te los marcan, sino tú misma te estás marcando constantemente los errores. Por supuesto que el error es algo muy subjetivo, ¿no? Algunos errores, ¿no? Porque digo, hay otros que son muy evidentes y que también pueden ser catastróficos y no se tomaría con la misma ligereza, ¿no? Como ahorita una falta de ortografía. Entonces, pero tú vas por la vida con esa carga de que todo tiene que ser, pues ya ni siquiera como tú lo concibes, sino como te hicieron creer que es correcto. Entonces, en mi vida personal, que era, porque la verdad a mí los errores, digamos, errores cotidianos o errores de decir una mala palabra, escribirla mal, hacer algo, un paso que no debiste haber hecho, no sé, en una cotidianidad, en una ligereza, pues no me causan ni me causaban conflictos.
donde me causaban era en lo que yo consideraba como un error en mi vida personal, y que yo fui de las personas que constantemente me estaba diciendo, es que si yo hubiera hecho esto, no estaría viviendo ahorita lo que estoy viviendo. Y si yo hubiera continuado con aquello, es que no estaría viviendo esto que estoy viviendo. Entonces, en mi vida personal, sí era un lastre, una cazafallas, de estar siempre pensando que lo que pude haber hecho fue mejor, pero no lo hice, ¿no? Entonces, era una carga terrible. En mucho tiempo me llevó a aprender que las cosas se hacen pues con, digamos, a lo mejor hasta era como un tipo de justificación, los haces con esperando o aspirando al mejor resultado, ¿no? Y que si no, pues no pasa nada, todo sale como tiene que salir. Y ya en los últimos tiempos, pues ya, más relajada, ¿no? Porque al final, no controlas nada, tú haces las cosas como, digamos que con una muy buena voluntad, esperando un resultado posiblemente, eh, pero lo haces y al final, ¿cómo saber si constituye o no constituye un error? Yo fui, al principio de mi vida, yo me dediqué mucho tiempo al secretariado, entonces estudié para secretaria, donde todo tiene que salir perfecto. Además que la maestra que yo tenía era una sanguinaria porque no podías salir de la escuela hasta que no entregaras tu trabajo de mecanografía efectivamente sin un error. Entonces yo recuerdo que a mí me daban las 6 de la tarde cuando yo salía a las 2. Salía a las 6 de la tarde porque no nos dejaba salir hasta que salía el trabajo, ¿no? Porque pues en ese entonces era máquina mecánica, este, que no puede salir ningún error, y aunque tú lo corrijas, se nota. Después ya te haces mañosa, ¿no? Tienes que ser una maestra en eso para corregir un error y que no se note. Entonces, pues, sí llegué a un punto donde era cazafallas mía, pero también de las personas. Pero también eso es muy subjetivo porque lo que tú consideras un error para otras personas no lo es. Entonces hay errores como, digamos, como esa falta de ortografía que por supuesto, pues ahorita ya no me causa conflicto, y con esa ligereza tal vez yo actuaré igual que tú, de decir, ay, bueno, pues ya pasó, ¿no? Pues es una letra. Pero viene atrás una carga de personas que es que así no se escribe, es que no fuiste a la escuela, es que qué van a decir las personas que recibieron el calendario, y no sé, un montón de cosas que de verdad muchas personas se atoran en eso, ¿no? Yo también diría así como que, ay, no pasa nada, bueno, pues ya, sí fui a la escuela, hombre, fue un error hasta de dedo, ¿no? No te causa esa angustia de ver que, pues, que te equivocaste, ¿no? Pero yo ahorita como veo las cosas, pues bueno, también pienso que hay errores que de verdad hasta son lamentables y que no podrías no sentir carga, aunque quisieras, porque dices tú, bueno, la verdad es que tan solo no fue mi intención o no quise hacerlo, pero sin embargo está el error, ¿no? Entonces, pues hay de errores a errores, ¿no? Pero ahorita en el momento en el que estoy en mi vida, tengo una persona con la que estoy aprendiendo mucho. Es como si me hubieran puesto un monitor de lo que yo soy, he sido y seré. Entonces estoy aprendiendo mucho porque de verdad hay errores que, por ejemplo, el tender una cama, que lo he dicho varias veces, de tender una cama y ya, pues así es como yo la tiendo, pero está bien, ¿no? Porque yo pienso que no pasa nada. Al final las destiendes, ¿no? Pero me doy cuenta cómo esta persona se altera al grado de, de decir, digo, no la descendió, pero sí ver, no, es que esto se hace así, mira, y esta rayita tiene que coincidir con el filo del colchón, y yo así como que, Dios mío, ¿qué es esto, no? Pero también me dio oportunidad de observar que detrás de eso hay, hay una idea de que las cosas las haces, pero están bien y están por encima de lo que las demás personas puedan hacerlo.
O sea, la versión de lo que yo estoy haciendo es la correcta y la adecuada y la perfecta y así se hacen las cosas. Entonces, me cuesta trabajo aceptar que tú puedas hacer las cosas de diferente manera y que al final se tendría el mismo resultado, ¿no? Entonces, yo pude ver eso en mí, en esta persona y en tantas, que es esa parte de que la versión que yo tengo de las cosas, de cómo hacerlas, es la única y la adecuada. Entonces choco cuando observo que otra persona puede hacerlo de una manera diferente. No me fijo si es funcional o no, simplemente rechazo que la otra persona pueda tener una forma distinta de hacer las cosas. Ajá. Entonces, yo he observado mucho eso que está en mí y que está en tantas personas, ¿no? De pensar y creer que la forma en que tú actúas es la adecuada. Aparte que vivimos en una sociedad donde los errores se esconden, los errores se meten debajo de la alfombra, los errores se maquillan, ajá, y que buscamos esa perfección a como dé lugar, y que si cometes un error, y más si eres una persona pública, no, o sea, se cae el mundo porque ya no eres tan perfecto como te hiciste creer. Entonces, también estamos viviendo en un momento en donde sale mucho el error, pero sin asumirse, sin ver qué hay detrás del error, simplemente es en una desvalidación y que por haber cometido ciertos errores ya no tiene derecho a respirar, ¿no? Entonces, es complicado un poco hablar de estas cosas porque hay tantos conceptos, pues como tantas mentes, ¿no? Cualquiera, otra persona que me escuchara diría, ¿no? O como una amiga que tengo, ¿no? De que marcas un error en la ortografía de tu mensaje de WhatsApp y te regresa el mensaje y te dice, no se escribe así. Ah, sí, es que me equivoqué, ¿no? Oye, qué bárbara, ¿eh? Ni porque fuiste secretaria, así, y yo, oh. Y ya le digo, ¿no? Que es la casafallas, ¿no? Porque anda así, y me dice, ella me lo ha dicho, es que no sabes qué siento, es algo en mi cuerpo, algo en mi cuerpo que empiezo a sentir enojo, empiezo a sentir que tengo que corregir ese error y no lo puedo evitar, no lo puedo evitar y he tenido muchos problemas por andarle corrigiendo a las personas, tanto su pronunciación como sus errores ortográficos, ¿no? Pero es que yo creo que ella ahí tiene una gran oportunidad, Norma, y, y la verdad es como observar que esa intolerancia a esa frustración la está llevando a una química en su cuerpo y ella cree que esa química se va a ir cuando tú corrijas. Exacto. Lo que para ella es un error. Imagínate lo que será ser su hijo. No me lo imagino. No te quiero platicar, pero sí, yo la verdad podría decirle eso que tú dijiste, pero pues no, la verdad es que no, porque no es la persona que me escucharía y que me diría, precisamente porque sabe que yo estudié secretariado, me diría, ¿y cómo es posible que me estés diciendo eso? Ajá. Entonces digo, pues como para qué, ¿no? No, bueno, qué? ok, pero para que nosotros observemos también, porque Claro, en ella también nos vemos un poco, ¿no? claro. En algún momento, a lo mejor no a esa escala. Está siendo un ejemplo que obviamente yo nunca le diría a alguien, oye, tienes una falta ortográfica, pero evidentemente que todos tenemos un poquito de esa amiga, ¿eh? Sí. Todos tenemos un poquito de todos. No nos Ajá. creamos únicos e irrepetibles porque la verdad es que los sentimientos, las frustraciones, las emociones, los miedos, todos los seres humanos las hemos sentido, todos. Ahora, Sí, claro. ahí déjenles comento algo que estoy viendo. Ahorita me quedé con la curiosidad de buscar los datos del avión que se estrelló. Y vean lo que surge, que ahí surge lo del número 63, que es lo que suma avión. Aquí está la noticia, ya la busqué como porque no la estaba buscando bien, obvio. Bueno, dice,
La aerolínea iraní Aseman confirmó que los 60 pasajeros y los 6 integrantes de la tripulación que viajaban en el avión que se estrelló en las montañas Zagros murieron. La aeronave modelo ATR-72 cubría la ruta entre Teherán y Yazug. Al leer toda la noticia que sale aquí, la estoy viendo en Francia 24. Bueno, me llamó la atención varias cosas. Irán, la ruta es Teherán, Yazug, según dice aquí. Pero hay varios puntos aquí muy interesantes porque tiene que ver, pareciera que no, pero tiene que ver, siento yo, con lo que estamos hablando, el error. La palabra avión suma 63. Bueno, la noticia en general menciona que ha habido varios accidentes en esa zona del planeta, entre otras cosas porque hay bloqueos, porque hay a ver, aquí dice, aquí hay sanciones internacionales y lo que hace mención es a que no hay una actualización en que en los aviones son aviones dice aquí con vida de más de 20 años, me parece. Entonces, digamos que ahí podemos ver, o sea, todo el contexto, todo lo que está alrededor de ese avión que se estrelló, ¿sí? Entonces, si empezamos a ver la palabra 63, yo estaba viendo que avión 63, viéndolo únicamente desde lo que es el sistema de referencias de la plantilla, que presenta la lógica, el 6 son las posibilidades, las infinitas posibilidades o el campo cuántico, y el 3 es la percepción neurológica o la mente, ¿sí? Entonces, al estar viendo esa palabra y que yo les comentaba, es que ayer se estaba mencionando precisamente ese número, que de hecho ese número también se mencionó en el evento 44 de Alejandra Casado, que fue en Perú, no sé si fue al que tú estuviste, Leslie, fue en Lima. Sí. Ese evento, bueno, en ese evento sí. se mencionó, alguien habló del número 63, ¿sí? Entonces, no me acuerdo. No, yo porque lo acabo de ver, lo volví a ver, entonces por eso lo tengo, digamos, más presente, porque si me hubieras dicho hace 2-3 días, no lo habría recordado, muy probablemente. No era algo que tenía presente, pero al ver todo el contexto, todo lo que está, digamos, alrededor de ese avión que se estrelló, empiezas a ver, y yo no puedo decir mucho que es que me informé mucho, a mí me llama la atención las letras, los números que veo. La montaña específica donde se estrelló se llama Dena, fue en las montañas Zagros, pero específicamente en una montaña mencionan que se llama Dena, ¿sí? El modelo del avión, que es ATR, que si lo vemos en números, la A es 1, la T es 21 y la R es 19, ¿sí? Y el número de este avión, de esta matrícula o modelo, suma 41, ¿no? Es el 72. Los números de ATR suma 41. Suma 41 y el número que le dan es el 72. En total sería el 113. Me encanta. ATR 72 suma 113. Me encanta. Sí, pero lo que yo estoy viendo aquí, que yo creo que por algo me llamó la atención, es la relación que yo le veo, o lo que yo estoy viendo ahorita con lo que es avión, que suma 63, error, suma 78. Ahorita estoy viendo lo del modelo, ¿sí? El hecho de que hayan sido 66 personas en total, ¿sí? Es como estar viendo, y luego lo que yo leí, ¿no? O sea, como hay sanciones internacionales en esa zona, en esa región, no hay una actualización en aviones, los aviones son ya aviones muy usados, y no es el primer accidente, ha habido varios, según lo que mencionan. Otra cosa que también me llamó la atención de todo lo que voy viendo es que dice, el más reciente, o sea, el incidente anterior tuvo lugar
el más reciente tuvo lugar, dice, bueno, dejó 40 personas muertas cuando un avión se estrelló en Teherán en 2014, 3 años antes. Dice, no, 3 años antes otro avión comercial se estrelló durante una tormenta de nieve en el norte de Irán y cobró la vida de 77 personas. Si vemos, los 3 que mencionan, habla de 77 personas el primer avión. El que le siguió, de acuerdo a lo que mencionan, fueron 40 personas muertas y ahora fueron 66 personas muertas. ¿Sí? Y la noticia al final dice con F, EFE. Bueno, yo estuve anotando aquí, ¿no? Porque dije, bueno, esto es precisamente hablando del error. Es por un error de percepción o por simplemente no error, quitemos la palabra error, por una percepción diferente, porque todos percibimos algo muy diferente. Y aquí estamos hablando de una zona conflictiva del planeta, así que es Irán. Esas sanciones internacionales, todo eso se da por esas percepciones, por esa variedad de percepción que hay en todos los receptores. ¿Sí? Entonces, si quitamos el error, simplemente es una percepción diferente. Esa variedad de percepciones nos va llevando ¿a qué? Nos va llevando a ese tipo de situaciones donde yo catalogo una zona como conflictiva, yo como integrante de un país, de un grupo de países como puede ser la ONU o la OEA o de ese tipo de organizaciones donde se reúnen, es como ver, como yo soy de este grupo, como yo estoy hecha para proteger esto, para hacer aquello, entonces yo determino que esta zona es una zona conflictiva. Es general, yo no estoy yendo en contra de nadie, es como ver el panorama de dónde viene ese error de percepción que simplemente le cambiamos y en lugar de error le ponemos variedad de percepción o diferentes percepciones. ¿Sí? Entonces, ver todo el entorno que se da, todo el contexto que se da, porque unas personas vemos las cosas de una forma y otras personas las vemos de otra forma. Que es muy interesante poder observar todo el entorno que se da, todo el contexto que se da ante un hecho, por ejemplo, como en este caso el día de hoy, la noticia la marcan de hace 4 horas, no dan hora no dicen a qué hora fue no mencionan, nada más dice última modificación 18 de febrero del 2018, pero no marcan hora, no dicen a qué horas fue el incidente, pero según esto fue en la madrugada del 18, ¿sí? Pero a mí lo que me llama la atención es poder ver ahora el famoso 63 que estábamos viendo. Bueno, ¿qué es el 63? Yo te decía hace rato, Leslie, es que el 63 en su doble vía es el 36, ¿sí? Si yo lo leo como 63, el 6 me marca el campo cuántico, que puede ser igual la frontera de la neurología, ¿sí? O la frontera, las posibilidades neurológicas, como lo quieran leer, como cada quien lo quiera ver, como a cada quien le surja. Si yo veo la otra parte es el 36, ¿sí? Que yo lo vería como la neurología o la mente habilitada para esas infinitas posibilidades, pero siempre va a ser frontera, puede ser una frontera o puede ser una posibilidad, todo depende de cómo lo veas. Es como el 53 y el 35, claro, o sea, no, 36. todo recae. No, o sea, te entiendo, pero es como muy similar al ejemplo de 53 y 35. Ah, ok, sí. Claro, pero todo cae en la neurología, ¿no? Así es. O una lógica en distorsión, que yo ya no entiendo muy bien qué cosa sería una lógica en distorsión, o una mente lógica. Y evidentemente, es que la mente tiene eso, o te saca o te mete del atolladero. Ese es el punto, mira, aquí, si tú no lo ves desde de que si es lógico o no es lógico, eso es lo que tú acabas de mencionar, de que yo ya no sé si es, como dijiste, lógico.
Sí, si estás usando A una una lógica en mente con una distorsión, lógica dijiste. en distorsión, porque ahí caeríamos también en, ok, una lógica en distorsión, ¿para quién? ¿En Exactamente. distorsión para qué? Que es lo mismo de lo que empezamos hablando hoy, del error. ¿Un error Así para es. quién? ¿Un error para qué? Exactamente. Mira, ese es el punto, esa es de las cosas que yo últimamente voy viendo en que dentro de esto que llamamos lógica, precisamente llegamos a ese punto. Llegamos al punto de que tú dices, es que para mí es una lógica en distorsión. Sí, pero una lógica en distorsión, ¿cuál es el punto de referencia para que yo llegue a esa lógica distorsionada? O según yo, diga que esta es una lógica en distorsión. ¿Sí? Que es, volvemos al punto desde dónde lo estoy viendo o quién lo está viendo así, cuál es el punto de referencia para poder decir estoy en una lógica en distorsión. Entonces lo que yo observo aquí es, no se trata, es que no todos vamos a ver lo mismo, no todos vamos a pensar lo mismo. Aparentemente sí. Pero aquí el detalle es simplemente ir observando independientemente de los números, independientemente de muchas cosas. Si tú quieres verlo nada más como la vida diaria, es observarlo. Observar cómo puede haber algo negativo en ti, cómo puede haber algo positivo. Cómo puede haber esa connotación. Normalmente el ser humano, yo no sé por qué, somos muy llevados a tener esa negatividad muy marcada de las cosas. Ujú. Pero negatividad en sentido malo, en sentido de que esto no me gusta, ¿sí? Entonces, si tú Sí, observas ese entorno, como estamos viendo ahorita este hecho del avión, pero lo observamos simplemente como lo que es. Se estrelló un avión en una montaña. ¿Por qué se estrelló? Y empezar a observar si es un error o no es un error. Es simplemente observar qué es lo que pasó. Y desde ahí partir a lo que cada quien vea, sin esas etiquetas, sin esas connotaciones de bueno, malo. Sí es bueno ver todo eso. ¿Por qué? Porque eso que estoy viendo yo en este momento, ahí en este país, yo algo también que sucede es que yo digo, es que eso a mí no me interesa, a mí está muy lejos. ¿Qué tiene que ver conmigo eso? Yo digo, conmigo no tiene nada que ver. claro. ¿Por qué? Porque está hasta el otro lado del mundo, o al menos está en el lado opuesto de donde yo estoy, ¿sí? Es que no Entonces, importa en el lado donde estén las cosas, tú lo estás observando y ahí es exactamente, donde tú te haces cargo de lo que estás observando. Y exactamente, realmente no es tanto como, yo ahora lo veo así, no es tanto como traducir qué pasó ahí o qué está informando, qué me está informando a mí, qué me dice mi biología, qué me... eh, 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 realmente yo soy la única que puede saber si se me detona algo de manera íntima. Solamente yo puedo saber. El otro día ponían un ejemplo muy claro que creo que cabe aquí. No me acuerdo quién. Ah, ya, un hombre que se llamaba Sai Baba. No sé si alguna vez lo han escuchado mencionar. Decía solamente aquel que conoce la carencia puede sentir hambre cuando escucha la noticia de la calabaza robada. ¿Se dan cuenta de lo profundo que es esto? Porque dice, o sea, con el puro hecho de que tú escuches la noticia de una calabaza robada, date cuenta de qué se te produce a ti. Entonces, es ahí un hacerse cargo, no es que vas a correr a juntar fondos para los pobres familiares de los muertos en el avión número no sé cuántos, que fueron 66, se fueron en Irak. Eso no, eso es ir más afuera de ti que qué cosa. Es una invitación para ir adentro. Si tú lo estás viendo, ¿qué te informa a ti? No importa las coordenadas en las que esté, porque bien sabemos que tiempo y espacio no existen. Entonces, ¿qué te informa a ti? el tiempo y el espacio no existen donde.
pues nosotros los podemos ver y medir y todo, pero en realidad si tú, no sé, en algún momento pones atención, te darás cuenta de que te invaden algunos pensamientos en donde te estás acordando de lugares en los que has estado, puedes sentir hasta el clima de ese lugar, puedes oler a lo que olía en ese lugar, puedes escuchar los ruidos de ese lugar y no te tuviste que trasladar físicamente. No sé si a ustedes les pasa que tienen recuerdos muy vívidos y esos no son a propósito, te invaden, o sea, tú estás en un lugar comiendo quesadillas en el puesto de la esquina y de repente ¡fum! Se te viene. Pero en este instante que tú estás viviendo, ahorita, aquí, ¿hay un espacio y un tiempo? Sí, obviamente que sí, Mira, estoy es que es muy transitando. importante el detalle de decir, no existe un espacio en tiempo. Sí, pero no Ajá. existe dónde, cuándo. Porque en este instante, si yo no tomo conciencia de este espacio y de este tiempo, ¿dónde estoy entonces? ¿De qué estoy No, hablando? estás aquí, estás en este instante que tiene una construcción de acuerdo a todo lo que has vivido en cada instante previo. Tu casa tiene el color que tiene porque en un instante previo la pintaste de ese color. O sea, sí, estás ocupando un instante de tiempo. Pero si hablamos de la noticia que ocurrió en quién sabe dónde, vuelvo a lo mismo. ¿Qué me informa a mí? No importa que haya sido muy lejos de aquí, si la estoy escuchando y si esa noticia viajó a través del tiempo y el espacio para llegar hasta mis oídos, algo habrá. ¿A eso te referías cuando decías no existe espacio y tiempo? Exacto. Están todos unidos. O sea, están como en una perfecta, ay, es que no sé cómo decirlo, cómo lo veo. Como si todos los hilitos estuvieran encontrándose constantemente y la información viaja por esos hilitos. Y hay puntos en donde los hilitos unos con otros hacen como un vértice, donde hacen un punto de encuentro, varios hilos, y esos hilos vienen quién sabe de dónde, pero todo se entrelaza, todo está entretejido. Sí. Entonces a eso iba. Si esa noticia viajó por el tiempo y por el espacio para que yo la pueda escuchar en este instante de tiempo donde yo estoy existiendo, pues me fijaré qué me produce y a lo mejor no me produce nada. Y a lo mejor después digo, ¡ay, órale! Me di cuenta de X, ¿o no? Sí. Sí, no, sí, sí. Y además yo creo que ves lo que te corresponde ver, ¿no? Bueno, yo voy a ponerles un ejemplo bien Claro. lineal, pero de verdad, o sea, sucede. Yo tengo una amiguita, bueno, que es mi única amiga, ella le gusta mucho rescatar animalitos. Y ya su casa ya es un zoológico, ¿no? De tantos animales que tiene. Y los ha rescatado de la autopista, del periférico, ahí en Satélite armó una vez todo un operativo por rescatar a un gatito. Y entonces yo de broma le digo, oye, ya deja de rescatar animales, o sea, no se puede con tanto. Y yo, ¿no? Metiéndome también en lo que no me importa, le digo, ya no rescates a ningún animal. Y ya de broma, le digo, oye, es que de veras tú nada más sales de tu casa en tu carro y ya hasta los animalitos saben y se avientan en tu carro para que los rescates. Y jaja, estamos las dos riéndonos, ¿no? Pero es literal. Hemos ido en la autopista y me dice, ¿viste eso? Yo, ¿qué? ¿No viste que estaba un animalito ahí en el acotamiento? Y yo, no, nos regresamos y yo, y como ya sé cómo es, pues como tú quieras, que al final hasta yo he colaborado para rescatar animales junto con ella. Ajá. Pero de verdad, así, yo no los veo, no los veo. Y yo voy en la autopista, este,
voy con ella o voy sola y yo no veo ningún animal que necesite ser rescatado por mí o por alguien, pero ella sí los ve y tiene un montón de animalitos que les digo, ha rescatado en circunstancias bien feas, bien dolorosas, hasta que ya también ya llegó un límite donde dice, pues sí, la verdad es que ya no puedo con tanto animal que tengo. Entonces, a mí eso me llamaba mucho la atención y ahorita también de que, ¿por qué yo no los veo? ¿Y por qué ella sí? Y hemos ido juntas y me dice, ¿lo viste? Y yo, no. Y luego la otra vez me dice, ahorita que regresemos, ahí en la gasolinera, no sé si, pero había un perrito. Y yo, no. Bueno, ahorita que regresemos, le vas a dar esto, ¿no? Y por ejemplo, que luego comemos así afuera y todo. Una vez traíamos unos tacos que nos habían quedado de barbacoa y que eran para sus otros animales que tiene. Pero en el camino vio este animalito necesitado. Entonces me dice, bueno, entonces te vas a bajar y ahí, ¿pero dónde? Y de verdad hasta se enoja conmigo porque yo no los veo. Ay, bueno, ahorita te digo, ya cuando llegamos al punto, ahí está, y de verdad me dice, ¿no lo estás viendo? Ahí está, abajo del techito ese. Y de verdad, ya para no hacerle enojar, yo me bajo a ciegas y ya cuando estoy cerca, sí, aquí está. Dáselo, ahí déjaselo. Y ya, las veces que he hecho las cosas que ya me dice, entonces, porque yo no los veo. Y así pasa en tantas cosas, ¿eh? Que no vemos lo que no tenemos que ver y vemos lo que, ahora sí que lo que es para nosotros, ¿no? Entonces, por eso hay tanto conflicto a veces con las personas, porque de verdad tu percepción no es la misma que la de la otra persona. Y pudieran ser cosas tan evidentes, tan claras, tan enfrente de tu nariz, pero tú no lo ves, ¿no? Sí, ahí es donde se llega al punto de lo que decíamos, o lo que decía Leslie. El que lo ve es porque algo le está informando o es para que vea algo. Pero también surge el punto de tú lo compartes precisamente porque yo lo veo. Pero hay cosas que si yo nada más las observo yo solita, me pierdo de muchas cosas. Si yo lo comparto, al compartirlo, yo veo una cosa y cuando lo comparto, en la interacción que se da, te abre más puntos y ves más cosas de las que originalmente veías. ¿Sí? Y eso lo digo porque yo lo estoy viendo y lo estoy viviendo. ¿Sí? Yo me quedo con lo que veo aquí solita, ¿sí? Y queda muy limitado lo que yo veo. Y también es válido, ¿sí? Claro. O sea, no digo que esté bien o que esté mal, no. Lo que yo comento es que cuando tú te abres y compartes, estoy viendo esto, esa interacción que se da, como en este momento, me lleva a ver otras cosas. Claro. ¿Sí? Sí, o sea, a todas como quiera que sea, de alguna forma nos está llegando la noticia. Entonces ahí es qué se produce en cada una. Ahora, ¿qué se produce y qué puede ver cada una? Y entonces ahí entra esto que dice Pati, el compartir. Y hay otro punto, y por ejemplo, hay otro punto que pasó en la semana. ¿Sí supieron que tembló en Oaxaca o no supieron? No. Bueno. Sí, este último temblor, el que se sintió. Sí, claro. Que fue hace ayer antier, no me acuerdo. O sea, tiene muy poquito tiempo, ¿no? Bueno, a raíz de ese temblor, que no se hizo tanta difusión como en otros temblores, tan es así que Leslie debe haber temblado en México y Leslie no se enteró. No me enteré. Porque no todos, exacto, bueno, o a lo mejor no fue tan fuerte, se debe haber sentido muy, muy leve en México, pero bueno, a lo que voy es a que a raíz de ese temblor, ¿mandé? Iba manejando. Okay. No, sí se sintió fuertísimo y se sintió más fuerte en esta parte de acá de Satélite, Tlalnepantla, todo esto. Yo sí lo sentí y antes de sentirlo, como estaba viendo la televisión, empezaron a poner la alerta sísmica, que yo nunca había visto lo de la alerta sísmica,
Ajá. A mí me habían dicho que el radio se interrumpe y que la televisión se interrumpe, pero la verdad es que yo no lo había observado. Y estaba yo viendo la tele cuando empezó eso de alerta sísmica, y yo, ay, no, no está temblando. Pero ya cuando lo sentí fuerte y fue fuertísimo, dije, ay, no, corran por sus vidas. Vuelve a aplicar la misma del anterior, corran por sus vidas, ¿no? Y sí, al final ya no fue tanta la difusión como se le hizo, y creo que hasta daños, por lo menos aquí en la Ciudad de México, no hubo, no se registraron tantos daños o no los anunciaron, no lo sé, pero me parece que en Oaxaca sí, otra vez volvió a ocasionar algún derrumbe o algo. Ujú. Sí, bueno, Bueno, a lo que iba con esa noticia del temblor fue porque a raíz de ese temblor hubo autoridades, no recuerdo ahorita, no tengo la noticia aquí a la mano, pero ahorita la busco, Fue el donde, secretario de Gobernación ajá, y Navarrete Prida y el gobernador de Oaxaca. Ellos fueron los que iban como funcionarios públicos. Bueno, aparte iban militares y reporteros, porque era, bueno, creo que, me parece que era un Hércules. y se O cayó sea, el avión, o helicóptero. sea, se cayó el helicóptero, o lo que era, ¿no? Sí, Bueno, sí. entonces, a lo que voy ahí también es a observar cómo, o sea, cómo puedes observar todas esas noticias, todo eso que va pasando, digamos, y está mucho más cerca, ¿sí? Está mucho más cerca porque estás digamos, está dentro del país, pero aún no está tan cerca de uno. ¿Por qué? Porque fue en otro estado. O sea, hay ujú. una distancia todavía, ¿no? Ajá. Ahora, yo me preguntaría, ¿me entero de las noticias que pasan aquí donde yo vivo, más cercanas? No, Tampoco me No, entero, ¿no? Entonces, no. ¿por qué veo algo que puede estar muy lejos? ¿Por qué puedo ver algo que está muy cerca? Y ahí volvemos al punto que decía Leslie, porque si lo ves es porque algo tienes que ver en eso, claro. ¿sí? Yo, por ejemplo, ¿qué observé de lo del helicóptero que tú dijiste? Ajá. Eh, lo que vi fue que la información no la dieron como muy, muy acertada, ¿no? Porque dijeron que habían fallecido personas mismas que estaban esperando el helicóptero. Eso dijeron, y que lamentablemente habían muerto 2 personas, pero que eran personas que ya los estaban esperando. Después vi el video donde empiezan a gritar la gente desesperada, muchas mujeres, y después dan la noticia de que hubo muertos, que entre ellos un bebé, niñitos, el chiste es de que van como 13, 15 muertos, más aparte otro porcentaje de heridos, ¿no? Porque aquí en México, bueno, en muchos lugares se acostumbra, y más en lugares donde hace calor, que ya en las noches se sale a tomar el fresco y estaba ahí platicando en familia, viendo jugar a los chiquillos y todo eso. Pero me parece que estas personas estaban fuera de sus casas y muchas pensaban quedarse en sus carros o en el patio de sus casas, precisamente por el miedo del temblor. Ajá. Entonces, ellos estaban ahí y yo deduzco que el helicóptero se cayó en una zona donde había familias, no fue como lo dijeron en la tele, y que no eran personas que estaban esperando a los funcionarios, sino que no, algo pasó ahí, que el helicóptero de esos Hércules que caben muchas personas y son de los más seguros, se cayó y se ve cómo aplastó, se ve como si fuera un patio donde había carros estacionados y pues personas. Ahí fue donde Oye, cayó. ¿qué es un Hércules? Es un Es el nombre, helicóptero, ¿no? es el nombre de un helicóptero, pero es muy grande. Caben muchas personas, no te puedo decir exactamente cuántas personas, Ah, ya. pero es grande y va mucha gente. Entonces, caen, hicieron aplastadero, mucha gente murió, ellos quedaron vivos, ¿no? Entonces Ujú. ahí yo lo que vi, dije, bueno, a ver, esta gente estaba asustadísima por el temblor, sale eh, queriendo evitar una tragedia mayor y que nos vaya a agarrar el temblor dormidos. ¿Saben qué? Vámonos, saquen las hamacas, nos dormimos en el patio, en el jardín,
en el carro, vámonos. ¿Quién se imagina que te va a caer un puto helicóptero y te aplaste? Nadie. Y de todos modos te fuiste. Eso fue lo que yo vi y qué mensaje recibí, que te cuidas tanto que al final no sabes en dónde vas a parar y te pierdes de momentos de vivir, porque digo, bueno, no estoy justificando que se haya caído el helicóptero, ¿no? Fue una circunstancia que se dio y ahorita muchas de las personas alrededor deben de estar sufriendo por la pérdida de sus familiares y que al final es una tragedia, ¿no? No Claro. quiero imaginarme que debe de sentirse eso. Pero imagínate que tú te estás cuidando del temblor y sales para salvaguardarte y al final, de todos modos, te cargó la Biurch porque te cayó un helicóptero. Y no cualquier helicóptero, ¿no? No te lo cayó esperas. uno, pero te cae, ahora sí que te cae el chingadazo y te fuiste. Y le digo a mi mamá, oye, estas personas asustadas, queriendo salvarse de que les fuera a agarrar otro temblor, y mira lo que les pasó, o sea, es tan, no sé cómo expresarlo, ¿no? Y al final yo escuché muchas personas que me lo comentaron, y cómo muere tanta gente inocente y esos hijos de la chingada no les pasó nada, ¿no? Claro. Y yo, ay, bueno, pues es que, pues no les tocaba, ¿no? Entonces, Claro. es algo así que, eso es lo que yo vi, ¿no? O por supuesto que muchas personas van a ver más cosas, pero a veces tanto te cuidas y que no te vaya a dar esto y que el otro y que no me voy a ir por aquí, como lo platiqué una vez en un programa, ¿no? Que yo la verdad a mí me daban las 12, 1 de la mañana ya en mero Reforma y no me daba miedo y tomaba yo mi transporte público y vámonos, que mi mamá estaba muy tensa porque a veces tenía yo para el taxi, a veces no tenía y pues ni modo, vámonos en público, ¿no? Llegaba aquí a mi casa muy tarde, bajaba unas escaleras que están muy peligrosas, que han asaltado infinidad de personas. Y bueno, al final yo decía, ay, no, yo no puedo vivir con miedo, no, vámonos, chingue su madre, vámonos. Y al final me vienen a asaltar en la puerta de mi casa. Claro. ¿Ah? Así Cuando es. yo, o sea, han dado lejísimos, bueno, fui 2 veces a Reynosa, que Reynosa tiene una fama, Pati, tú lo has de saber, de que es peligrosísima, que las carreteras son muy peligrosas y que hay un tramo donde es así como que la carretera la construyeron entre como puro cerro, entonces no ves nada, ves la pared, digamos, altísima del cerro que seccionaron para poder atravesar la autopista y que hablaba de personas que paraban el camión, robaban, aparte los retenes militares, guau, tantas cosas, que yo cuando dije, me voy a Reynosa, no, ¿cómo crees? ¿Y te vas a llevar al niño, que en ese entonces mi hijo era un niño? Sí, no pasa nada. Y yo así con esa ligereza de, no pasa nada. No, pero ¿cómo crees? Si yo me hubiera dejado, digamos, influenciar por esas personas, tal vez ni hubiera hecho los viajes, ¿no? Pero decía, no, el día que te toque morirte, te mueres donde te tengas que morir, San se acabó, yo me voy y ya, ahora sí que me encomiendo al Altísimo y vámonos, chingue su madre, ¿no? Y varias veces me fui, varias veces yo, es de las pocas ciudades que yo me sentí cómoda, tranquila, que me gustó la ciudad hasta para vivir, fue precisamente Reynosa. Y cuando me decían, oye, no manches, pues si hasta hay tiroteos a la luz del día, jamás me tocó uno. Jamás me tocó nada, ni un asalto, o sea, absolutamente nada. Entonces, ahí entra esto, ¿no? De lo que estamos hablando, porque hay cosas que te pasan, que tienes que vivir, que tienes que ver, que tienes que observar. Y bueno, así es esto del accidente del helicóptero y tantas cosas que pensamos. Y ese es el mensaje que yo recibí a raíz de lo del helicóptero, ¿no? De decir, bueno, pues qué lamentable que les haya pasado a estas personas. No sé cuántas más van que han muerto, pero creo que entre los heridos era un bebé de unos meses y algunos otros niñitos chiquitos, pues, de 3, 4, 5 años. Y que bueno, ¿no? Dices, esto fue lo que pasó. Y habrá gente que como las que comentaron conmigo, no se fijaron tanto en lo que yo observé, pero dijeron, no es posible no que lo haya tienes muerto puesto. gente inocente, gente civil,
y esos cabrones que los políticos, cómo se les tiene, no les pasó nada a los cabrones, se debían de haber estrellado en el pinche cerro, que yo observé, pero no les pasó nada a nadie. De la tripulación y de los pasajeros, a nadie. No inventes. Absolutamente a nadie, y supongo que el desplome debió de haber sido de unos, no sé, 5 o 7 metros, pero no juegues, pues si en un carro, ¿qué te pasa? Imagínate en el aire, en un helicóptero que se cae, lo que te puede pasar. No les pasó nada. Claro que tuvieron golpes y demás, ¿no? Pero mucha gente habló y dijeron, no, pues estoy bien, no me pasó nada. Y la gente que a mí me comentaba me decía, ¿no? Y estos cabrones no les pasó nada y hicieron matadero, y yo, pues bueno, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño receso y ahorita continuamos, ¿les parece? Sí. Porque ya encontré la noticia, ahorita checamos. Está sintonizando receptor lógico. Ya. Bueno. Bueno, ya regresamos. Aquí estamos una vez más. Sí, Norma, coincido contigo en lo que estábamos hablando. Es que ese es un tema. Ahí a mí, o sea, es que yo veo muchas cosas. Ahorita estábamos hablando acerca de lo que es lógica y de dónde vemos todo esto de la lógica. Pero sí coincido en que es un tema, o sea, como para tratar el tema muy específico en un programa completito, porque es abarcar mucho y yo creo que no acabamos, ¿sí? Porque yo siento, ahí yo veo muchas cosas que no tengo ni idea de por dónde va, pero bueno, ya se irá mostrando, se irá viendo. No me causa la incomodidad de que es que ya no quiero hablar, o no voy a hablar, o no voy a hacer, o voy a hacer, no. Es simplemente estoy observando muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando del helicóptero, que ya nos dijo Norma que era un Hércules. Aquí abrí la noticia, porque yo la vi nada más de pasada, no leí completa, como Norma tenía mucha más información. Dice que, bueno, hasta no sé, déjame ver la fecha que tiene aquí, 18 de febrero a las 10:29. Animal político, le hacemos la propaganda. Dice aquí, suman 13 muertos por caída de helicóptero militar en Oaxaca. Sedena acepta responsabilidad. Y bueno, aquí dice lo que decías, Norma, que iba el gobernador de Oaxaca, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y funcionarios de Sedena y Protección Civil, quienes resultaron ilesos. Y resulta que los que se murieron eran los que estaban abajo. Sí. Entre las víctimas mortales se encuentran, a ver, déjenme primero ver si está abierto, no sé qué, dejar el micrófono cerrado. Entre las víctimas se encuentran 5 mujeres, 4 hombres, 2 niñas y un niño, cuyos cuerpos fueron levantados en el lugar del percance. O sea, las personas que se murieron en ese accidente fueron las personas que estaban en tierra. Ajá. ¿No? Sí. Por lo que se ve aquí en la noticia. Son de las cosas que, por ejemplo, a mí me llaman la atención, porque sin profundizar mucho en lo que es lógica y en esas cosas, desde mi punto de vista muy personal, para mí es ilógico, o sea, no tiene lógica que se mueran las personas que están abajo y queden vivas las personas que iban en el helicóptero, por muchas razones. Yo puedo verlo desde el punto de vista bueno o malo, y yo diría, los políticos son malos y las personas que estaban en tierra son buenos, ¿sí? Puedo verlo desde ese punto de vista. Si yo lo veo así, para mí no tiene lógica. ¿Por qué se muere el bueno y por qué se salva el malo? Si lo quiero ver desde otra lógica, no sé, lo que comentaba Norma respecto a que debido al temblor, las personas, bueno, estaban adentro de su casa, pero debido al temblor salen, ¿verdad? Porque les da miedo estar dentro, porque puede volver a temblar, se puede caer la casa y les puede pasar algo, ¿no? Era algo así lo que decías, ¿no, Norma? Porque ahí sí ya no le llegué a leer en la noticia. Sí. Bueno, entonces, por tratar de estar, digamos, resguardarse de otro posible temblor dentro de la casa, pues es más seguro estar afuera, ¿sí? Entonces dime, ¿dónde está la lógica de eso? Si lo que les daba seguridad resulta que fue lo peor porque se murieron, ¿no? Exactamente.
Y entonces yo empiezo a observar, sin profundizar mucho en lo que es lógica, porque así fue como yo lo vi durante muchos años. Yo me hacía esas preguntas: ¿dónde está la lógica de que pase esto en lugar de que pase esto, de que pase aquello en lugar de que pase otra cosa, ¿no? Entonces aquí es muy simple y muy sencillo. ¿Dónde está la lógica de que se hayan muerto las personas que estaban en tierra, que se salieron de sus casas para estar más seguros, cae el helicóptero y los que iban en el helicóptero no les pasa nada? ¿Dónde está la lógica? Uh-huh. Y bueno, yo te dije esto porque yo estaba viendo las noticias y estaban entrevistando a este señor, al Navarrete Prida, y él fue el que dijo, o sea, en algún momento le estaba dando el reporte a la comentarista, supuestamente acerca del temblor, pero él empezó a decir que había muertos y todo, entonces en eso se queda la chica y le dice, ¿cómo? A ver, no estoy entendiendo. Sí, o sea que es que tuvimos un accidente. Yo pienso que apenas, porque él se oía como confuso. Entonces ella le dice, a ver, ¿me está usted diciendo que el avión donde iba se cayó, el helicóptero? Y le dice él, sí, nos caímos a ver, no, entonces sígame diciendo. Entonces él empieza a decir de todo el accidente y dice, ¿y hubo heridos, hubo muertos? Y él le contesta, sí, pero fueron de las personas que nos estaban esperando. Pero no, todo bien, y no, pues discúlpenos, mire, qué bueno que estén bien, y guaguaguá, dice, usted nos hablaba para darnos un informe de lo que acontecía en Oaxaca, y bueno, es más importante ahorita esto que le está pasando a usted. Entonces el secretario de Gobernación le contesta y le dice, no, claro que no, le paso el reporte de lo de Oaxaca. Entonces, primero abarcaron lo de su accidente, y después avienta la información de reportar lo que había pasado allá en Oaxaca. Ajá. Y eso fue lo que dijo, que había muerto gente de su equipo que los estaban esperando, que estaban en tierra. Pero yo cuando ya vi el video y después de la información que han aventado varios medios, parece, y en el video se ve cómo es una gente común que están en sus casas. De hecho, uno de los carros que apachurró fue una combi, no sé si sea de transporte público, una combi. Se ve cómo está aplastada y tantos carros, y se alcanza a ver que es un patio como de una casa. Pues a mí yo organicé los datos y me checa de que pues la gente, porque pues se han dado pues en lugares calientes, como la gente en las noches toma el fresco, como ellos dicen, ya afuera. Ya entendí de qué hablas. Ajá. Pero ve el video, porque ahí anda circulando un video que no sé quién tomó, que hasta se oye una voz de un hombre que dice, miren, acaba de aplastar, y es un helicóptero del gobierno, vean, alguien, y se oye la voz de ese hombre. Entonces tú ves el video y se ve como si fuera una calle normal, donde está cayendo, pero el gobernador dijo que había sido gente de su equipo. Y no, hasta ahorita pues ya en las noticias no han dicho que eran funcionarios o gente del gobierno de Oaxaca que los estuviera esperando, y lo único que dijeron que fue que el helicóptero sacó una polvadera y no sé qué tanto, y que por eso se confundieron y que cayó el helicóptero. ¿Quién sabe qué sería, no? Pero esto es lo que pasó. Al final, ahorita están arrojando la lista de los muertos, que son personas comunes. Entonces ahí es donde dices, bueno, ¿y qué hacía un bebé y qué hacían niñitos esperando al secretario de Gobernación? Ellos no eran del equipo. Claro. ¿No? Entonces ahí es donde entra la confusión, pero bueno, al final, como tú dices, mucha gente ve lo que tiene que ver. Yo lo único que recibí fue eso de, híjole, tú por cuidarte de un mal mayor, resulta que te pusiste de pechito, ¿no? Y que al final, y suele suceder, ¿no? Claro, en un montón de ocasiones, por ahorrarte, por quitarte, por no ponerte en peligro, parece que el remedio es peor que el ¿cómo se llama? Repito. Exactamente, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me llegó, pero ya viendo la noticia, pues bueno, debió de haber sido una tragedia. Imagínate, ¿quién se imagina que estás tú ahorita en tu casa? Y bueno,
Tanto que yo lo comenté con mi familia y déjenme comentarles que en mi casa, al principio, a la puerta de la entrada hay una recámara. Pues tú, Leslie, que viniste una vez a dejarme, más o menos te acuerdas de la calle. Pues se estrelló, se metió un carro a mi casa. Ajá. Se metió, se estrelló, que se oyó, haz de cuenta, un bombazo, y se empieza a ver el humo y todo, y nosotros, ¿qué pasó? Algo explotó. Abrimos la puerta y de verdad, de milagro, el carro no se siguió, como ha pasado en tantas casas que se han ido trailers, camiones, carros, que chocan y se meten hasta la cocina, ¿no? Nada más porque había un tronco que evitó que el carro siguiera y ya dañara la construcción, pero tiró todo lo que es la barda, todo el zaguán lo tiró y al final resultó un carro robado y bueno, no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero cuando vino el perito que trajo una de mis primas, trajo un perito, me dijo, ¿cómo es posible que se haya estrellado un carro aquí? No hay ni bajada, o sea, empezó a dar su dictamen él de decir, no, no me checa, porque ni siquiera es una calle que esté expuesta a los carros, vienen por abajo, vienen por arriba, pero aún así pudiera haberse estrellado, la probabilidad dice que pudo haberse estrellado con la primer casa de la esquina, no con la quinta casa que está mi casa, que es el lugar que ocupa, es la quinta casa, pues se estrelló, ni siquiera viniendo de arriba, se pudo haber estrellado acá, o sea, la probabilidad dice que es la primer casa, la segunda, o sea, un montón de cosas que la gente de verdad no me creía cuando decía, se metió un carro a mi casa. Entonces, ahorita pienso en esto del helicóptero, entonces, ¿cuándo te imaginas que va a pasar algo así, ¿no? Que salgo Claro. para cuidarme del temblor y pues, resulta que me cae un helicóptero, o sea, hello, ¿no? ¿Qué pasa? Y aún dentro de tu casa, Norma. O sea, si tú Claro, estás, acaba de pasar un temblor, tú estás en tu casa, y claro que incluso puedes estar con el temor de que puede haber otro temblor, ¿sí? Aunque no te salgas de tu casa. No esperas, estás esperando un temblor y resulta que te cae un helicóptero. ¿De dónde? Pues del cielo, porque no hay sí, más, sí. ¿no? Entonces, Ajá. son de las cosas que uno se pregunta. Lo que tú dices, fíjate eso, las, las, las probabilidades que indican que normalmente un accidente, cuando un carro se mete a una casa, las casas que son más propensas o que tienen la probabilidad de que llegue a pasar algo así, son las casas que están en las esquinas, que tienen, digamos, que no son calles totalmente rectas, o sea, que tienen alguna salida, no sé, pero que se nota que tienen la probabilidad de que llegue un carro o que vaya a exceso de velocidad o normal, no sé, pero ¿cómo se explica que pase en una casa donde las probabilidades son mínimas, no nulas, ¿eh? Eso sí es cierto. Pero bueno, Claro. son de las cosas que uno no entiende, Ujú. ¿no? Que dices, no tiene sentido, o sea, de qué pasa, qué pasó ahí, ¿no? Pero, pero bueno, era como observar, porque yo cuando oí la noticia primero del temblor, o sea, yo no sabía, a mí me dijo una persona me preguntó que si yo vivía en la zona donde había temblado. Yo había visto una alerta de un canal al que estoy suscrita, que es de sismología, pero no la vi porque yo esta semana ha sido de hacer varias cositas que la verdad no me da mucho tiempo para entrar de por sí no entro mucho ya a ver muchas cosas, pero no me di el tiempo para ver de lo que hablaba, y era del reporte precisamente del temblor de Oaxaca, que sí estuvo fuerte porque fue de 7.2. Y después una persona me preguntó que si yo estaba bien porque había temblado. Cuando yo vi eso dije, pues ya vi, dije, Oaxaca, pues sí, dije, bueno, ¿no? Entonces ya por eso me enteré, es de ese momento, o sea, un poquitito después de que había temblado, entonces ya entré a ver la noticia y después vi la noticia del helicóptero que se había caído. Y el día de hoy vi la noticia del otro avión que se cayó en Irán, ¿sí? Y entonces para mí particular, lo que observo es que ya son 2 aviones que se han caído, la semana pasada y hoy, y el helicóptero intermedio en la semana. A mí sí me llama la atención de los números que me muestran las ciudades,
los acontecimientos como se dan, y es simplemente observarlos, porque yo no puedo hacer absolutamente nada desde donde yo estoy, simplemente observar los hechos, observar lo que va pasando y ver, bueno, que tiene lógica o no tiene lógica desde donde yo lo veo, desde la lógica que yo puedo conocer. Para mí no tiene lógica que se caiga un helicóptero y los tripulantes no les pase nada y los de abajo se mueren porque cayeron encima de algunas casas. El avión que se estrelló en Irán, que fue en montañas, de hecho los dos, el de Rusia y el de Irán, los dos fueron en montañas, o sea que nada más fue el avión que se desplomó con la gente que iba dentro de los helicópteros. Que hay mucho que ver ahí, desde mi punto de vista, sí, desde donde yo estoy hay mucho que ver. Probablemente a la que le esté informando más es a mí, ¿sí? Y así lo tomo, así lo veo, y desde ahí veo si yo quiero verlo desde un sistema de referencias. Si yo quiero verlo desde donde yo quiero, acepto y asumo, es desde donde yo quiero verlo. Y respeto a quien no lo quiera ver así, totalmente válido, porque no se puede obligar a nadie, no se puede hacer absolutamente nada que no sea, en este caso, conmigo misma, ¿sí? A mí los números me gustan, todo esto me gusta y bueno, yo lo comparto desde donde lo veo. Estaba viendo otra cosa que también me llamó la atención cuando puse los datos del día de hoy, que el 18 del 02 tiene los mismos números que 2018, el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, eso para mí también, que me informa no lo sé, hay muchas cosas que yo simplemente las veo y sé que hay algo ahí, que si no lo veo ahorita en algún momento lo veré, porque también estaba viendo la frecuencia negativa del día de hoy, que es 316, ¿sí? Que si vemos es el 36 con el 1. Oye, Pati, ¿hoy es el evento de Holanda? No, hasta la próxima semana. Ah, ya. Es el 24, 25 y 26 me parece. De Pero febrero. yo chequé y era el próximo fin de semana. Ya. Sí, 24, 25 y 26 de la próxima semana. Pero a final de cuentas es desde mi punto de vista, bueno, es observar desde donde cada quien esté, desde donde cada quien lo vea, desde donde cada quien lo quiera compartir, porque hay otro punto que ya en algún momento lo habíamos comentado y que se los comento otra vez ahora, es la responsabilidad de asumir, ser un receptor y ser un emisor. Porque yo soy receptor cuando yo veo todas esas noticias, cuando veo yo todo ese entorno, cuando me veo a mí soy un receptor. Pero cuando yo empiezo a hablar, soy un emisor. Entonces yo emito, yo digo desde donde yo estoy y asumo esa responsabilidad. Y lo que yo comparto, lo comparto para quien le resuene, para quien le guste. Nos puede escuchar, a quien no le guste también está bien, no pasa nada. Todo se da como tiene que darse. Y si en algún momento lo vemos así, yo eso lo he escuchado, lo he leído de algunas personas. Muchas otras tantas lo han dicho a lo largo de la historia. El momento se vive tal cual. Las cosas se dan en el momento como tienen que darse. Si es mi elección querer hacer algo diferente o simplemente compartir lo que yo veo desde donde yo lo veo, también es muy válido, ¿sí? Pero lo comparto, no, que es quede que bien claro desde donde yo estoy. Es hacer algo, claro, hasta decidir no hacer nada, quedarme quieto, es hacer algo. Así que es. Ya es una elección también, ¿no? Sí, definitivamente. Definitivamente, porque incluso yo he vivido ese no hacer nada, porque yo no quería hacer nada, mucho tiempo yo no quise hacer nada. Es un decir porque en realidad nunca dejas de hacer. Pero yo no lo veía así, ahora lo veo y digo, bueno, sí. A final de cuentas, he hecho lo que he querido dentro de lo que... Si yo quiero ver lo que sí lo controlo, que si no lo controlo. Yo creo que todos vamos a ir viendo lo que tengamos que ver, ir conociendo lo que tengamos que conocer, ir teniendo las experiencias que queramos tener, y totalmente válido para todas las personas, ¿sí? Pero yo sí quería comentarlo de eso de emitir, de ser receptor y emisor, porque no nos damos cuenta muchas veces que cuando tomamos un micrófono o cuando estamos con otras personas hablando,
nos convertimos en emisores. Y si yo me respeto a mí, voy a respetar a ese receptor. Yo me voy a respetar como emisor y como receptor, pero también voy a respetar a ese receptor y a ese emisor que puede estar compartiendo, que puede estar en este momento escuchándome, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner a hablar, ¿sí?, en contra de, o que quede bien claro, no es ni en contra ni a favor, es simplemente exponer algo como yo lo veo, como lo vemos. Yo hablo en este instante por mí. Yo simplemente comento y comento las cosas como las veo o como las voy viendo, porque incluso lo que veo lo que veo en un momento, me doy cuenta que ahora no tiene nada de particular, no tiene nada de extraordinario, que si lo vi de una forma y después lo veo de otra, y todo está bien. Y es esa capacidad que tenemos o esa habilidad que tenemos para poder darnos cuenta que no todo va a estar estático. De hecho, las cosas no son quietas. No. Todo se mueve, no deja de moverse. Es un cambio, es un moverse constante, ¿sí? Que claro que a la gente que no le gustan los cambios, cuando se le mueve tantito, cuando le dice uno eso, uno se da cuenta de que la gente se mueve, de que la gente no le agrada, porque hay gente que no le gustan los cambios. Y decirle que lo único que no cambia es que todo cambie, pues le está uno dando donde más le duele, ¿no? Pero no es porque uno se lo dé, es porque esa misma persona no percibe esa situación. Y está todo perfecto, porque si yo lo veo desde donde yo estoy, bueno, pues lo veo y lo observo y punto. No hay más. Yo no voy a cambiar lo que está afuera, ¿sí? Pero sí es digamos, lo que estábamos comentando en el receso, en el intermedio, estábamos comentando acerca de qué es lógica, ¿sí? Porque yo lo que observo, y eso que les decía de que la lógica me suena eso como los partidos políticos, específicamente porque en México va a haber elecciones este año. Esta semana una persona así me lo dijo, me dijo, yo voy a votar por tal partido, me dijo, no sé si supongo que es el de Manuel López Obrador. Me dijo, voy a votar por este partido para castigar a los otros. Así me lo dijo, ¿eh? Y yo cuando la escuché dije, pues está bien, le dije, si usted quiere votar por ellos está bien, pero al mismo tiempo siguió hablando y me dijo, pero es para que se den cuenta que si el pueblo se une y todos votamos por otro partido contrario, se van a dar cuenta del poder del pueblo, del poder de la unión de la gente. Y en ese momento le dije, bueno, yo me voy más por eso. Si la gente se une realmente, si la gente quiere un cambio, el cambio está en la gente, no está en un partido político, no está en un gobierno, no está en una persona, ¿sí? Entonces a mí me sorprendió porque dije, es que observé cómo me da su versión de por quién va a votar, pero al mismo tiempo me dice, pero me da la solución. Entonces yo vi y dije, bueno, pues ahí está, ¿no? En algún momento nos vamos a dar cuenta que la respuesta no está en un partido político, no está o ir en contra o a favor de un partido político. Está en lo que la gente realmente, el cambio que la gente realmente quiera hacer, ¿sí? Entonces ahí fue donde dije, bueno, pues está muy bien. Yo le respondí porque le dije, es que yo dije, ¿por quién voy a votar? Viendo los candidatos que había, dije, pues no sé, porque yo dije, si voto por este, si voto por aquel, empecé a ver mis opciones y dije, no sé por quién votar. Me quedé así, ¿no? De que dije, yo no sé por quién votar. Entonces dije, bueno, pues ya en su momento sabré o veré por quién voy a votar, no lo sé en este momento, ¿sí? Pero sí me sorprendió, porque eso es como la lógica. Entonces, hablando de lógica global convergente, entonces no estoy en la lógica global convergente porque ahora estoy en esto, estoy en aquello, está bien, pero así fue como que haz de cuenta que la persona cuando me estaba diciendo fue como embonar una cosa con la otra, ¿no? Como que es algo muy parecido. Y dije, bueno, fue la asociación que yo hice y dije, bueno, pues está bien. A final de cuentas es exactamente lo mismo. Yo no voy a cambiar a todo el pueblo de México para que voten por un partido específico o para que se unan. Yo no lo puedo cambiar, yo no los puedo obligar, no puedo ir a decir a la gente, a cada persona que haga, ¿no? Eso es una realidad. Eso es lo que yo veo. Lo único que yo puedo hacer es, bueno, ver desde dónde voy a votar yo, por quién voy a votar o qué es lo que yo quiero hacer. Y desde ahí
y desde ahí veo lo que es la lógica. La palabra lógica. Yo no me había preguntado exactamente o más directamente qué es lógica. Pero lógica desde todos los puntos que yo me pueda imaginar, desde todas las perspectivas, desde todos los usos que pueda tener la lógica. ¿Sí? Yo sí me abro a esas posibilidades, no a esas, a cualquiera, y ver qué hay, qué me da, o si me gusta o no me gusta, si me siento cómoda o no me siento cómoda, y bueno, ver qué surge de algo. Pero específicamente ese, bueno, va a ser otro tema para otro momento, para que hablemos más específicamente, más directamente de qué es lógica. O de qué se trata eso de la lógica. Muy bien. Pero bueno, entonces hoy nos tocó ver lo de los famosos aviones que se cayeron. Y bueno, pues yo creo que vamos terminando. Estaba viendo que nos estuvo acompañando hoy Patti de la Garza y nos estaba saludando Carola. Hola, chicas. Saludos. El debut y despedida, ya nos vamos. Bueno, pues nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Leslie, muchas gracias, Norma, por estar ahí, por acompañarnos en este instante. Muchas gracias a ti, Pati. Gracias, Pati. Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima semana.